¿Por qué no me sorprende que las anteriores autoridades de administración de los servicios de salud del Estado hayan puesto el grito en el cielo al enterarse de que fueron denunciadas penalmente? Porque no me sorprende en absoluto, porque durante 5 años lo que vimos no fue simplemente una gestión discutible. Fue una forma de administrar lo público que dejó demasiadas zonas oscuras, demasiadas decisiones difíciles de explicar y sobre todo una preocupante distancia con los estándares mínimos de transparencia que el sistema de salud exige. Hoy la denuncia penal presentada por las actuales autoridades no cae del cielo. Se construye sobre elementos concretos, varios de los cuales ya habían sido señalados, claro que sin consecuencias, durante el periodo anterior. Uno de los capítulos más sensibles es el de las contrataciones, en particular la relación con el Círculo Católico del Uruguay. No se trata de cuestionar la existencia de vínculos entre el sector público y el privado, porque eso forma parte del diseño del sistema. El problema es otro, es cómo se gestionaron esos vínculos. Durante años se optó reiteradamente por mecanismos de contratación directa en situaciones donde lo razonable era abrir procesos competitivos. Y eso no es un detalle técnico, es la diferencia entre garantizar igualdad de condiciones o habilitar discrecionalidad. Y cuando esa discrecionalidad se vuelve sistemática, deja de ser una excepción para convertirse en método. La denuncia penal pone el foco justamente en eso, en la eventual utilización de procedimientos que se habrían pasado por alto los controles necesarios, favoreciendo determinadas contrataciones sin la necesaria y deseable transparencia. Y aquí aparece un elemento clave: las observaciones del Tribunal de Cuentas de la República, que no fueron aisladas ni menores, fueron reiteradas. Y lo más grave, en muchos casos no derivaron en correcciones de ningún tipo. Pero si hay un punto que concentra especial gravedad, es el caso de la empresa ITHG, vinculada al servicio de traslados del SAME 105. Según lo que surge de las actuaciones administrativas, estamos ante un esquema donde no hubo un proceso competitivo claro, donde se concentró en una sola empresa una porción mayoritaria del servicio. Se comprometieron montos millonarios, más de 2.000 millones de pesos. Y todo esto bajo un régimen observado reiteradamente por los órganos de Contralor. Esto ya no es una discusión política menor, es potencialmente materia penal. Porque cuando se manejan recursos públicos de esa magnitud, sin los debidos controles, la pregunta deja de ser política y pasa a ser netamente jurídica. ¿Hubo irregularidades administrativas o hubo conductas que pueden configurar delito? A eso deberá responder la justicia. Ahora bien, hay otro plano que no puede ignorarse, y es el de las responsabilidades políticas y éticas, ¿no? El rol de quienes integraban el directorio de ACE en ese periodo, incluyendo a su entonces presidente, Leonardo Cipriani. No puede analizarse esos roles a la ligera. Las decisiones no fueron anónimas, tuvieron nombre, tienen firmas y tienen consecuencias, o debieran tenerlas. Y cuando además se observan trayectorias que conectan a jerarcas con instituciones que luego resultan beneficiadas por contrataciones relevantes, el problema no es solo legal, es de confianza pública, porque aunque no exista una ilegalidad comprobada, la sola apariencia de conflicto de interés debilita la credibilidad de todo el sistema. A eso se le suma un elemento que tampoco es menor: el comportamiento de quienes debieran haber representado intereses sociales dentro del directorio y que no lo hicieron. La distancia que tomaron respecto a las organizaciones que supuestamente debieran representar debilita aún más los mecanismos de control interno. Cuando los contrapesos fallan, el riesgo de desvíos se acrecienta. A eso contribuyeron Natalia Pereira y Pablo Cabrera, que decían representar a usuarios y trabajadores respectivamente, cuando en realidad habían sido expulsados de sus organizaciones
por actuar en contra de las decisiones de aquellas. Frente a todo esto, escuchar hoy hablar de persecución política resulta como mínimo apresurado, porque hay algo básico que conviene recordar. En un Estado de Derecho, las denuncias no condenan, las denuncias abren procesos. Y son los procesos los que determinan responsabilidades. Decir que se enteraron por la prensa tampoco resiste demasiado análisis, porque las denuncias penales no se notifican previamente a los denunciados como cortesía. Pretender eso es desconocer o querer desconocer el funcionamiento más elemental del sistema judicial. La pregunta de fondo entonces no es si hubo sorpresa. La pregunta es otra. ¿Pueden las anteriores autoridades explicar con datos claros y verificables que todas esas decisiones se tomaron conforme a derecho y en defensa del interés público? Y bien, si la respuesta es sí, tendrán la oportunidad de demostrarlo. Y si la respuesta es no, entonces el problema es mucho más profundo de lo que algunos quieren admitir. Mientras tanto, hay una certeza que muchos usuarios de ACE comparten, más allá de cualquier bandera política que se pueda defender. Y es la necesidad de que la gestión de la salud pública esté a la altura de la confianza que la ciudadanía deposita en ella. Porque cuando se administra la salud, no se gestionan números, se gestionan derechos. Y con los derechos no debería haber margen para la opacidad. Amigos, soy Juan Antonio Pereira y es un placer ingresar a vuestros hogares como cada miércoles y viernes, pasaditas las 20:30 horas y hasta las 22:30, para conducir esto que dimos en llamar El Biombo de la Abuela aquí en la 91.3 Equidad FM, o para quienes nos escuchan a través de internet, equidadradio.com. Recuerden también que tenemos nuestras aplicaciones, tanto para dispositivos iOS como Android. En ambas tiendas estamos.